una computadora también puede acceder a nuestro contenido. ¿Ok? Cada vez que nosotros realizamos una búsqueda ahí en un Google, en un Yahoo, en un Bing, cualquier motor de búsqueda que ustedes conozcan, pues lo que hace ese buscador es lanzar un algoritmo de búsqueda y lo que empieza a hacer es empezar a buscar en la información de las páginas web que todos nosotros diseñamos y que se encuentran ahí dispersas en la nube, buscando esas características que coincidan con la búsqueda del usuario. Entonces, nosotros necesitamos agregar información a nuestra página que permita tanto saber a los seres humanos como a las computadoras, pues de qué se trata, qué trae ahí adentro, ¿no? Entonces vamos a empezar a utilizar algunos contenedores que nos permiten precisamente definir pues estos contenidos. Vamos entonces luego os voy a dibujar aquí una gráfica, se le llama elementos semánticos. Estamos hablando entonces de los elementos semánticos y más concretamente de aquellos que son contenedores. ¿Ok? Tenemos de otro tipo, ya vimos algunos, como por ejemplo, cuando utilizamos las etiquetas video o audio o figure, todas estas son también etiquetas semánticas, porque al final del día, cuando nosotros ponemos el nombre de esa etiqueta, sabemos qué elemento va a ir ahí incrustado. Pues lo mismo va a pasar en el caso de los contenedores. ¿Okay? Por ejemplo, si yo agrego una etiqueta que diga article o una etiqueta que diga site o una etiqueta que diga, por ejemplo, section, etcétera, etcétera, me estaré refiriendo ¿cómo le podríamos decir? A una sección o un extracto ahí de nuestro documento o página web que va a almacenar cierta información. ¿Ok? Normalmente ese tipo de información que contiene pues son textos que nos ayudan a expresar alguna idea o por ejemplo es muy común que dentro de las páginas web, por ejemplo, donde nosotros mostramos productos o servicios, pues en cada una de estas etiquetas section se vayan describiendo, por ejemplo, los servicios, los contactos, a lo mejor la historia de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, también al mismo tiempo hay algunas etiquetas que nos permiten eh, definir, digamos, a grosso modo, tres secciones bien importantes del contenido de nuestros documentos. Y a continuación se los voy a mostrar. Imaginemos que este cuadro que ustedes están viendo es su página web. ¿Okay? Dentro de la página web comúnmente se encuentran tres secciones. Una sección inicial que se identifica como el header. ¿Okay? Luego tenemos una sección intermedia que es siempre la de un tamaño más amplio. Y esta la conocemos con el nombre de main o contenido principal. Y finalmente tenemos una pequeña sección más que normalmente se ubica siempre al final de todas las páginas y que comúnmente siempre pues contiene información así como un dato de contacto o como los derechos de autor, etcétera, etcétera, que se le conoce como footer. ¿Okay? Entonces siempre vamos a encontrar dentro de una página web estas secciones. Comúnmente en el header siempre vamos a encontrar elementos como pues una barra de navegación. Ok, también podemos encontrar, por ejemplo, logotipos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? A veces se llegan a encontrar datos de contacto, no siempre. Pero bueno,
Comúnmente los que siempre vamos a encontrar son barra de navegación y logotipos. Y esto de acá en medio, pues comúnmente es así como opcional, ¿no? Esta casi siempre es opcional. Muy bien. Luego, dentro del main, ¿sale? O del contenido principal, pues comúnmente siempre vamos a encontrar todas las secciones. ¿Qué secciones? Pues todas aquellas que conforman el contenido de nuestra página web. ¿Ok? Es decir, si por ejemplo mi página web habla de una tienda, a lo mejor de la tiendita de la esquina, pues a lo mejor aquí ponemos el inicio, donde viene el nombre de la tiendita, donde viene a lo mejor su eslogan. En la otra sección hablamos de la historia, ¿no? De cuándo fue fundada, quién la fundó, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene, por ejemplo, una sección de productos, y en la sección de productos yo digo, bueno, pues vendo abarrotes, vendo perecederos, etcétera, 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 ¿no? A lo mejor por ahí viene una sección de contacto, donde se ofrecen ahí números o correos electrónicos, etcétera, etcétera, y eso es lo que encontramos ahí. Y finalmente, como les decía, en la última parte siempre vamos a encontrar pues derechos, el copyright, ¿no? También así se le conoce como el copyright, o derechos de autor, y también a veces llegamos a encontrar datos de contacto, ¿no? Entonces, estas tres secciones son las que encontramos en general. ¿Ok? Y dentro de cada una de estas secciones podemos encontrar también otros elementos. ¿Ok? Y ya vimos, por ejemplo, en algunas ocasiones como que elementos. Por ejemplo, en la barra de navegación podemos encontrar como elementos semánticos como la etiqueta nav. ¿Ok? Y los logotipos, pues los agregamos a través de algo que ya conocemos nosotros, ¿no? Como el IMG. Y pues todo lo que viene acá adentro, eso sí, contiene otros contenedores, y esos contenedores a su vez permiten estructurar, vamos a colocar otra flecha, de mejor manera nuestro contenido. ¿Cómo qué tipo de contenedores podemos encontrar ahí? Pues resulta que ahí podemos encontrar section. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Article. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Aside. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Otros elementos que normalmente permiten la distribución del contenido, que son los divs. ¿Ok? Pero estos de aquí hay que tener cuidado porque los de abajo son genéricos, es decir, de ninguna manera describen el contenido que se está escribiendo. Este no es semántico. Ok, la canción. Ok. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, hasta ahorita no hemos utilizado estos contenedores para definir pues cuál es el encabezado de nuestro documento, ni cuál es el contenido principal de nuestro documento, ni cuál es el pie de la página de nuestro documento. Simple y sencillamente hemos metido información y la vamos viendo en pantalla y ya, ¿vale? Ahora bien, no confundan por favor header con head, ¿no? Porque esto que estamos nosotros viendo, este recuadro grandote, todo esto que acabamos de ver dibujado en pantalla, todo esto va dentro de un solo elemento, y ese elemento es el body. ¿Ok? Entonces, si bien HTML tiene
ciertas secciones como lo son el head y el body. Dentro del body, que acuérdense es todo lo que es visible para nuestros usuarios, tenemos, digamos, una distribución a través de este tipo de etiquetas que nos ayudan a estructurar ese contenido. Todo esto que acabamos de platicar, pues va dentro del body. ¿Ok? Entonces, tener en consideración esto para que no se confunda con con lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar nuevamente con un documentito. Y este documento se va a llamar contenedores. Así que por favor, creen una nueva página y en esa nueva página vamos a agregar un documento que se llama, más bien vamos a guardar ese documento como contenedores.html. ¿Ok? En el título de la página le ponemos contenedores. ¿Ok? Y ya quedó ahí. Y ahora sí, dentro de nuestro body, vamos a empezar a marcar esa distribución que acabamos de platicar precisamente. Así que en la parte superior vamos a poner el header. Y recuerden que el header, como nosotros dijimos, era el encabezado. Es decir, todos los elementos que van en la parte superior se escriben ahí. ¿Cómo qué elementos o cómo lo identifico? Pues vamos a ver aquí una paginita. Ok. Les voy a mostrar una página. A ver. Ok. Observemos esta página para que identifiquemos esos elementos de los que estamos hablando. Observen que estamos aquí en una página que se llama Open Door y justamente donde está el nombre de la página encontramos ciertos elementos, un contenido y elementos en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos esta página, podríamos definir precisamente esas secciones. ¿Ok? Todo lo que encontramos en la parte superior y que no se modifica a pesar de que yo ande navegando en diferentes secciones de la página, ahí se mantienen, se le conoce como encabezado. Observen que yo paso a la parte de About y sigue ahí Open Door y sigue este logotipo de acá y siguen unas ligas. Si paso el search, pasa lo mismo. Si paso a los contactos, pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces todo esto se mantiene constante. Lo único que va variando, pues es el contenido como tal, no todo lo que está acá abajo. Entonces, en esta página podríamos identificar que todo esto de acá es el encabezado. Y aquí le ponemos encabezado, es decir, el header. Si nosotros seguimos analizando el documento, ¿okay? Observen que cuando yo voy dando clic va modificándose todo lo que está en este recuadro blanco. Si le doy estadísticas, se modifica nuevamente. Si le doy contactos, todo esto se modifica nuevamente. ¿Ok? Vamos a darle aquí en búsqueda. Observen que esto se mantiene, todo esto se mantiene igual. Vamos a About. Esto se mantiene y todo esto de acá. Entonces esta página, por ejemplo, tiene también un body y ese body es toda la parte en blanco. ¿Ok? Ya vimos la prueba de cómo identificar el body, perdón. El main o el contenido principal. ¿Ok? Y es todo lo que está en esta sección. En algunas páginas se hace más grande, más pequeño, pues porque obviamente depende en gran medida de lo que se está mostrando ahí. ¿Ok? Finalmente, cuando nosotros observamos esta parte del final de la página, tenemos ahí unos servicios, tenemos aquí unas ligas, datos de contacto,
una sección para la retroalimentación del sitio y digamos los datos generales de la empresa, ¿no? Y acá abajo las licencias que está utilizando. Si yo nuevamente vuelvo a dar clic aquí en otra sección, observo que esto se mantiene, sigue igual y la misma distribución. Si le paso estadística, me muestra toda una serie de gráficas estadísticas, pero al final se mantienen los mismos elementos. ¿Ok? En conclusión, entonces, puedo decir que todos estos elementos que están al final de la página HTML que estamos analizando, ¿ok? Toda esta parte final, pues es el footer o pie de página. ¿Ok? Entonces, ya como lo acabamos de ver, estas son las tres secciones que nosotros siempre debemos definir en nuestros documentos. Regresamos nuevamente a nuestro código. Entonces, ¿cómo las defino? Pues ya dijimos, a través de estas etiquetas, ¿no? Y las etiquetas se llaman tal cual las escribimos ahorita en el análisis de esa página que estábamos viendo. Entonces aquí ponemos main, y luego vamos a poner footer. Ok, entonces la primera es para el encabezado. La siguiente es para el contenido principal. Ok, y la tercera es para el pie de página. Ok, ahí están ya nuestras tres secciones bien definidas, bien construidas. Aquí vamos a poner nuestra codificación. Ok, ya está nuestro documento. Si nosotros ejecutáramos o abriéramos más bien ¿cómo se llama? Esta página, nos vamos a dar cuenta. Ay, déjenme ver dónde la guardé. Ah, ya. Lo volví a guardar acá. Vamos a guardarlo. Web, páginas. Aquí está, páginas. Ok. Entonces, si yo abro este archivo, a ver si, páginas, y luego contenedores. Pues nos daremos cuenta que pues no tiene nada, está completamente vacía. Lo único que hemos hecho hasta el momento es definir las secciones. Vamos a agregar todavía más datos, ¿ok? Más datos que nos permiten aportar información. Vamos a agregar otra etiqueta de meta. ¿Ok? Y dentro de meta, comúnmente lo que nosotros vamos a encontrar es lo que ya les decía, la descripción de su documento. Como qué cosas podemos agregar como meta. Por ejemplo, el autor del documento. Entonces es importante que nosotros agreguemos esta información. ¿Es obligatoria? No es obligatoria, es opcional. Es si ustedes quieren agregarla. Sin embargo, es importante que lo hagan porque, por ejemplo, aunque ustedes directamente ahí en alguna parte de la página pongan su nombre o lo pongan ahí como un comentario dentro del documento, lo que normalmente los buscadores hacen es buscar sobre las etiquetas meta o metadatos, ¿no? Si lo encuentran en la parte de metadatos, pues es obvio que lo va a encontrar mucho más rápido, ¿ok? Entonces no olviden agregar eso. En descripción, pues van a poner, ¿no? Página que describe el uso de contenedores semánticos, ¿ok? Y ya, con estos metadatos también tenemos otro que es, vamos a ver, los keywords.
Los keywords son las palabras claves, es decir, en base a qué criterios de búsqueda, pues esto coincide, ¿no? Con su página, con su contenido. Entonces, en esta página estamos hablando de CSS, de HTML, de diseño web, etcétera, etcétera, etcétera. Y agregan todas las palabras que ustedes quieran. ¿Ok? Ahí no hay límite. No hay límite de palabras. Ok, si nosotros guardamos los cambios y vamos a nuestra página, y nada se ha alterado hasta el momento este documento. Seguimos entonces. ¿Qué dijimos que iba dentro del header? Pues dijimos que comúnmente ahí va mi logotipo o el logotipo de la empresa y una barra de navegación, ¿no? Pues entonces agregamos estos elementos. Y acuérdense que eso lo hacemos a través del uso de la etiqueta nav. Y esta etiqueta ya la habíamos visto anteriormente, ¿no? Aquí se define la barra de navegación como tal, vamos a ponerlo aquí. Barra de navegación. Y en la barra de navegación agregamos todas las opciones que van a venir, ¿vale? Que nos permiten desplazarnos entre las diferentes páginas de un sitio o también que nos llevan a ubicaciones dentro de la misma página, ya lo habíamos visto. ¿Okay? Vamos a utilizar un logotipo que ya teníamos previamente. A ver, creo que aquí le puse icono, creo que es este, icono. Vamos a ver cómo se ve icono. Ah, ok, es este de acá. Muy bien. Entonces voy a utilizar esa. Dijimos que para agregar imágenes utilizo la etiqueta IMG. Agrego el nombre de la imagen. Agrego un par de atributos más como son el título. Y acuérdense agregar también alt para ese mensaje. Ese mensaje que aparece en caso de que no se cargue mi imagen. Ya tenemos ahí el logotipo. ¿Qué otras cosas? Pues empezamos a agregar las secciones, ¿no? Que contiene. Por ejemplo, vamos a poner aquí algo que diga inicio. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, historia. ¿Qué otra cosa? Nosotros. ¿Qué otra cosa? Servicios. ¿Qué otra cosa? Contactos. Y con eso es más que suficiente. ¿Ok? Ya tenemos todas estas opciones. Pero yo guardo aquí los cambios, paso a mi navegador. ¿Ok? Y observen cómo se muestra, ¿no? Ya tengo aquí un logotipo, está muy grande. Aquí están todas las opciones que yo quiero mostrar en mi barra de navegación. No se muestran como vínculos, está una letra muy pequeñita. Vamos a dejarlo así de mientras y vamos a continuar agregando contenido. Entonces ya tenemos ahí todas las opciones de nuestra barra de navegación. ¿Qué sigue? Pues a lo mejor empezar a agregar cierto contenido, ¿no? En base a lo que nosotros tenemos ahí. Y eso dijimos que lo hacemos dentro del main. Y dentro del main nosotros usamos otro tipo de contenedores, ¿no? Dijimos que utilizamos contenedores como section para definir las secciones de nuestro sitio. Así que, por ejemplo, no va a haber dos secciones inicio, ¿no? O dos secciones nosotros, o 5 secciones contactos. Sino más bien a cada una de estas opciones que yo puse aquí en mi barra de navegación, pues va a corresponderle una sección, ¿no? De tal suerte que esta de acá se va a llamar inicio. Vamos a ponerlo aquí así en línea todo. Para que podamos copiarlas. ¿Ok? Y entonces empiezo a copiar la etiqueta para ir creando todas las secciones que necesito.
Entonces tenemos 2, 4, 5. Me falta otra. Ahí está. Entonces tengo inicio, tengo historia. ¿Qué otro tengo? Nosotros. ¿Qué otra cosa tengo? Servicios. Y finalmente contactos. Muy bien, ya tenemos ahí nuestras 5 secciones. Dentro de cada sección ahora sí va el contenido y el contenido lo agregamos tal cual nosotros ya sabemos. Pero resulta que ahora ya todo está bien distribuido en secciones. ¿Dónde agrego ese contenido? Pues entre esas dos etiquetas. ¿Vale? Una que abre de la sección y otra que cierra de la sección. ¿Ok? Así que aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a agregar el título de la sección, ¿no? ¿Les parece? Y le vamos a poner inicio. No confundir, ¿ok? Con un identificador, ¿vale? Esto, como ustedes se acordarán, perdón, no lleva numeral. Esto lo vamos a utilizar como un ancla, ¿ok? Entonces estos son identificadores y esto es texto plano, ¿no? Este es texto que se muestra en pantalla, ¿ok? Entonces no confundir, ahí tenemos el inicio y empezamos a agregar pues, texto, ¿no? Y agregamos párrafos y para no tardarnos mucho, pues agregamos lorem. Y agregamos todavía más lorem. Agregamos un párrafo. Agregamos 2 párrafos, 3 párrafos. ¿Ok? Guardamos las modificaciones y regreso a mi página. Veo cómo se va observando. Ahí tengo ya la sección de inicio. Quiero agregar más cosas. Quiero agregar la siguiente sección. Observen que entre contenedor y contenedor, los elementos que van dentro de estos tienen por defecto ahí un margen, ¿no? No tenemos aquí todo alineado bajo la etiqueta de sección, sino cada vez que yo agrego un elemento, como por ejemplo aquí en la sección de historia, y doy enter ahí, el cursor se coloca dentro de estas dos etiquetas, pero tiene un margen, ¿ok? Yo recomiendo que ese margen lo vayan respetando y no dejen todo en una misma línea, ¿vale? Es decir, todo este código lo podríamos tener alineado todo a la izquierda, ¿ok? Y sin problema funciona. Digamos que estas referencias de margen o estas referencias de espacios, o sea, de enters que hay entre línea y línea, solamente sirven como referencia para el desarrollador, pero realmente ¿cómo se llama? El navegador interpreta este código y no le importa si de aquí hasta acá hay 3 tabs o hay 5 o hay 10 o no hay ninguno. Lo importante es que encuentre etiquetas que abran y cierren en este caso, ¿no? Cuando son elementos que traen contenido y cuando son elementos vacíos como son imágenes, pues le interesa que tenga, por ejemplo, los atributos, digamos que por defecto que debe contener. Sin embargo, yo recomiendo que ustedes respeten estos márgenes. ¿Por qué? Pues porque se hace más fácil el trabajo. Por ejemplo, si yo deseo contraer todo lo que yo tengo acá porque ya voy a agregar más contenido en otra sección y no quiero andarme desplazando entre tantas líneas, pues me coloco en la etiqueta de la sección donde abre y si yo coloco el puntero del lado izquierdo, lo pego hacia donde aparece el número de línea, observen que aparecen ahí como flechitas, ¿no? Entonces, si yo doy clic en esa flechita, todo el contenido se contrae, ¿ok? Pero no quiere decir que desapareció, sino que simplemente se contrajo. Todo lo que está dentro de sección se mantiene y simplemente lo oculta, ¿no? De tal manera que yo vea un código más pequeño. Lo mismo pasa, por ejemplo, con AR, ¿no? Si yo lo contraigo ahí, pues se ve más pequeño el código, pero no deja de estar ahí todo lo que yo ya escribí. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque aquí hay un recuadrito en amarillo, observen, que me indica que ahí hay código.
Si yo quiero verlo nuevamente, pues voy ahí a donde le di clic previamente a la misma flecha y le doy nuevamente un clic y despliega nuevamente todo el código contenido en ese elemento. ¿Ok? Entonces, no asustarse cuando le demos clic ahí. Agregamos nuevamente aquí nuestro título. Vamos a poner historia. ¿Ok? Y agregamos más y más párrafos. Vamos a agregar nuevamente aquí. Si no queremos escribir, pues acuérdense que tenemos la herramienta de Lorem Ipsum. Para no estar escribiendo Lorem ahí en el navegador, vamos a ponerle aquí is.lipsum. Ok, aquí está Lipsum. Y le digo, ¿sabes qué? Lipsum, genérame ahí unos párrafos porque necesito, por ejemplo, 3 párrafos. Ahí están 3 párrafos de Lipsum, los copio, voy a mi código y en lugar de empezar a escribir Lorem aquí, ahí pego todo el Lorem Ipsum que copié. Pareciera que son 3 párrafos, ¿no? Porque aquí hay un espacio y ya se separan, pero recuerden que eso no es importante, lo importante son las etiquetas, entonces básicamente esto es un solo párrafo. Guardo los cambios, regreso a mi página, actualizo y nuevamente observamos cómo ahí tenemos en la sección de historia un solo párrafo, tal cual yo les dije, ¿no? Entonces lo importante no son los espacios que se ven aquí entre estos textos, sino más bien que existan etiquetas que digan dónde empieza y dónde termina párrafo. Si quisiera que estos se formaran cada uno como párrafos, pues necesito agregar las etiquetas de párrafo para que se cierren y se abran. Ok, ahí estoy abriendo uno nuevo. Ahí estoy cerrando el párrafo anterior y abro nuevamente un párrafo y lo cierro. Ahora sí tenemos 3 párrafos, observen. Okay, y lo mismo puedo hacer si necesito agregar más código. Vamos a mi página y observen cómo ahora sí están 3 párrafos, ¿no? Ahora sí se nota la diferencia de esos 3 párrafos. Muy bien. Necesitamos entonces más contenido. Pero para no tardarnos más, vamos a retomar el contenido que ya tenemos acá. Lo vamos a copiar. ¿Sí? Estoy tomando todo el contenido de la sección historia y lo vamos a meter dentro de la sección nosotros. Y luego dentro de la sección servicios, pego, nada más estoy pegando. Y luego dentro de la sección de contactos. Aunque en contactos no requerimos mucho. Ahí está. Muy bien. Así que ahora ya tenemos todas las secciones y cada sección tiene su propio contenido. Hay que cambiar ¿cómo se llama? Los títulos, contactos. Y en esta de acá es servicios. Y en esta de acá adelantito está nosotros. Muy bien. Ya lo tenemos ahora sí. Ahí está como debe de aparecer. Actualizamos nuestra página. Y ahora sí observemos que tenemos muchas más cosas. Si por ejemplo queremos agregar otra vez imágenes, lo podemos hacer. Vamos a agregar imágenes en historia. Vamos a la sección de historia. Queremos agregar imágenes, por ejemplo, entre el primer párrafo y el segundo. Acuérdense, utilizamos nuestra etiqueta figura. Acuérdense que figura es mejor que meter así tal cual la imagen solita de IMG. Entonces está IMG y metemos paisaje.jpg y su título paisaje. Y podemos, acuérdense, agregar figure caption, es decir, el nombre de la figura. Campos de flores. Muy bien. Ya está ahí. Vamos a nuestro navegador. Actualizamos.
Y ya tenemos ahí nuestra imagen con su descripción sin ningún problema. ¿Ok? Entonces observen que visualmente toma la forma de lo que nosotros ya hemos trabajado, ¿no? Nosotros ya hemos desarrollado ejemplos que traen pues, cosas muy parecidas, ¿no? Se ven igual, incluso ya cuando le aplicamos estilos, pues está más presentable que esto. Sin embargo, nosotros en esta ocasión lo que hemos hecho es agregar todo el etiquetado que es necesario para definir de manera correcta cuáles son las secciones que contiene este documento, hablando de el encabezado, el cuerpo, el contenido principal y el pie de página. Y obviamente aquí en el pie de página, pues nosotros también queremos agregar, por ejemplo, un parrafito, ¿no? Donde vengan ahí los derechos del autor y le vamos a poner ahí derechos, aquí, perdón, ahora sí, derechos reservados, ok, y ponemos aquí, y le ponemos, ok, y ya quedó. Vamos a nuestro navegador, actualizamos, y pues estos datos van a aparecer hasta abajo, ¿no? Ahí lo tenemos sin ningún problema. Muy bien, pues ahora empecemos a darle estilo. Ya tenemos ahí nuestra página con sus diferentes secciones, pie de página, todas las secciones que vamos a utilizar. Tenemos nuestra barra de navegación, tenemos nuestro logotipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces queremos empezar a agregar estilos. Dijimos que forzosamente necesitamos agregar una hoja de estilos. Entonces agregamos nuestra etiqueta link. Recuerden, el relation es hoja de estilos de tipo texto con formato CSS y a continuación el nombre de la hoja de estilos. Y aquí le vamos a poner contenedores como nombre del archivo .css. Ya está. Guardo los cambios. Y ahora necesito crear precisamente esa hoja de estilos, ¿no? Así que guardamos este archivo y le ponemos contenedores, pero ese archivo ya no va a ser .html sino .css. Ya está ahí. Agregamos unos comentarios aquí para decir que el siguiente documento, vamos a poner hoja de estilos para el archivo contenedores.html. Ok, ya agregamos ahí un documento de referencia, comentario, perdón. Y ahora queremos empezar a aplicar estilos, como por ejemplo la fuente, ¿no? Ya sabemos ahí la fuente, pues está bien feita, la que nos da por defecto, HTML. Así que queremos agregar un estilo de fuente más bonito, más presentable. Lo mismo que cuando nosotros jalábamos un video de, ¿cómo se llama? De Google, de YouTube. El que nosotros utilicemos fuentes de aquí no implica que esa fuente ya está incrustada ahí en nuestro HTML y que si yo lo ejecuto en mi máquina directamente sin internet, pues va a funcionar. Pues no, señores. Acuérdense que yo estoy utilizando una hoja de estilos externa, ¿no? Vamos a utilizar este tipo de letra. Y que mientras yo esté conectado a internet, pues se va a ver así, ¿no? Se va a ver con ese tipo de letra. Pero si yo no tengo internet, pues se va a ver tal cual se especifica en el estilo, digamos, por defecto que nos da ahí HTML. Entonces copiamos, acuérdense, la hoja de estilos a través de la liga. Vamos aquí y pegamos la hoja de estilos. Luego necesitamos copiar la regla de estilo y eso la vamos a meter dependiendo del selector, es decir, a quién se lo queremos
aplicar. Guardamos las modificaciones en ambos archivos. Vamos a nuestra página y la actualizamos. ¿Ok? Ya quedó, ya se ve más presentable. ¿Ok? Todo ya se ve más bonito. Vamos a decir otra cosa. El estilo, el tamaño de letra se me hace muy pequeñito, así que le vamos a poner font size. Perdón. ¿Qué es? Font weight, no. Perdón, ya se me fue la palabra. Fíjense, ya se me fue la palabra. Sí, es font size. Text align. Está font size. Y le vamos a dar un tamaño, pero con medidas relativas. Si empezamos con 1 y utilizando la medida rem, observemos que se va a ver igualito, no va a cambiar. ¿Ok? Necesitamos que se vea un poco más grande, no al doble, pero sí por lo menos un 50% más de tamaño. Y ahí está un 50%, esto ya se excedió un poquito, vamos a ponerle 10% más, 20% más, ahí está. Muy bien, ahí aparece el contenido. Ya se ve como tal nuestra página. Ya cambiamos el tipo de letra. Vamos a empezar a darle estilo, por ejemplo, a los títulos. Quiero que cada título esté centrado. Ahora sí, todos mis títulos, observen, ¿vale? Están dentro de H1. Todos los títulos, entonces, pues más fácil para nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues agregar un estilo para todos los H1. Perdón. Está H1. Le vamos a decir font size. Y ahí sí le decimos 2 rem. Y también text align. Y le decimos center. Guardamos los cambios. Vamos a nuestro documento. Ok. Actualizamos y ahora sí todos nuestros títulos están centraditos. Quiero ahora que entre sección y sección, por ejemplo, entre este texto, ok, y el texto del párrafo superior, o sea, aquí, exista un espacio más amplio, ok. Entonces necesitamos ya sea aplicar un, ¿cómo se llama? Un margen inferior al contenedor que está arriba, es decir, a esta sección que está acá en la parte superior, o necesitamos aplicar un margen, pero directamente a este elemento. Nosotros decidimos. Vamos a aplicárselo a la sección, ¿vale? Es decir, después de cada una de las secciones va a dejar un margen con la siguiente. Vamos a hacerlo así. Vamos al código. Y como estamos hablando de que lo vamos a aplicar a cada sección, pues yo sé que cada sección utiliza el elemento section. Así que digo section. Y cada sección va a tener un margin, ¿sale? Un margen inferior. Entonces le puedo decir aquí margin bottom. Y a continuación le digo le doy un valor. Por ejemplo, le doy 3 rem. Voy a mi navegador y actualizo. Y observen que ahí se desplazó un poquito. ¿Sale? Ya está un poco más separado acá, pero me gustaría que todavía fuera más amplio ese tamaño, ese desplazamiento. Así que le doy 7 rem. Ya está ¿cómo se dice? Más separado.
Y entonces ahora sí, cuando vea inicio, ¿vale? Aquí guardo un margen que de por sí tiene H1. Y luego cuando termina la sección aparece un margen más grande y aparece el texto. Y cuando termina la sección, el siguiente título tiene más margen y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces hasta ahorita hemos aplicado estilos que digamos que muy generales. Por ejemplo, vamos a darle un estilo a la parte del footer. ¿Ok? Vamos a decirle que este pie de página esté centrado y además esté más pequeñito el texto. Necesito aplicarlo al footer. Y entonces digo aquí footer. Vamos a ponerle un alto. Y ese alto va a ser de 10 rem. Y además quiera que tenga un background color. ¿Vale? Y le vamos a dar un color. Y acuérdense que para el color nosotros nos apoyamos en el color picker, ¿no? Si es que yo no conozco el nombre del color o si es que yo no conozco el código hexadecimal, vamos a darle un color así como que azul, como navy. ¿Sí? De hecho, el color azul marino es así, se escribe así, navy. Vamos a darle un color navy. Y vamos a decirle que el color de la letra va a ser blanco. Lo podemos escribir así, como ya les había dicho antes. Lo podemos escribir así, white. O con el sistema RGB, lo podemos escribir así. Como ustedes gusten y quieran. Vamos al navegador y actualizamos. Y observen cómo ahora el pie de la página tiene una altura, ¿no? De 30, de 100, perdón, de 100, de 10 rem, ¿no? Acá está, 10 rem. Quiero que esto esté centrado y más pequeñito. Ah, bueno, entonces le digo text align center. Ya está. Text align y center. Además quiero el tamaño de letra sea más pequeño. Text size. Font size. Font size. Que nada más tenga 1 rem. Actualizo. Y observen cómo no aplica el 1 rem. Mantiene el 1.2 que nosotros le aplicamos a todo. Ok, así que necesito agregarle digamos ¿cómo se dice? Un selector con mayor jerarquía o forzar el estilo. ¿Ok? Vamos a agregarle un selector con más jerarquía. Y le vamos a decir footer. Y acuérdense que dentro del footer, si nosotros vamos a esa sección, control F para buscar la palabra y le digo footer. Dentro del footer hay un párrafo. Así que puedo utilizar la combinación de estos elementos anidados para definir un selector. Por eso pongo aquí footer y dentro del footer hay un párrafo. Y ahí dentro meto el estilo. Nos llevamos este de acá y lo colocamos aquí para ver si lo está aplicando. Vamos acá, actualizamos y observen cómo ahora sí se volvió más pequeñito porque pues resulta que ahora sí todo en general tiene un tamaño de 1.2, pero cuando llega acá dice este texto de acá tiene un criterio, una regla de estilos que tiene mayor jerarquía que el selector universal. Por eso ¿cómo se dice? Por eso lo dejamos así, ¿no? Le damos mayor prioridad. Además quiero aplicarle un margen interno, un padding top. Quiero que no esté pegado al borde de esta línea, sino que esté como más abajo o centradito. Entonces le digo margin top y le ponemos
8 rem. Padding top. Entonces observen cómo ya aparece en la parte inferior. Ya se ve más bonito, ¿no? Padding top. Entonces hasta ahorita hemos aplicado estas reglas de estilo. Y pues ya saben, haciendo la prueba, si yo elimino esta liga que jala nuestros estilos y guardo las modificaciones, pues el documento vuelve a adquirir sus características por defecto. ¿Ok? Todo se ve pues de manera sencilla, no tiene colores, ni distribución, ni nada. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo está funcionando nuestra hoja de estilos. Muy bien, ya modificamos, por ejemplo, el footer, ya se ve más bonito. Recuerden que el footer, siguiendo el modelo de caja de cajas, el modelo de cajas, puedo definirle un fondo de color o también le puedo definir una imagen de fondo. Vamos a buscar una imagen de fondo. Vamos a ponerle wallpaper y que sea de color azul. Vamos a hacer un banner. Ok, entonces vamos a seleccionar de todo el catálogo de imágenes que nos sale aquí, uno que se vea bonito. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a utilizar este de acá. A ver si nos da permiso de descargarlo. Observen que tenemos aquí nuestra imagen con una definición de buen tamaño, 1920 píxeles por 1200. Esta la voy a seleccionar y la voy a descargar. Le digo ahí guardar imagen. Y voy aquí a mi carpeta donde están mis páginas web. Y ahí lo vamos a poner. Y le vamos a poner ahí banner. ¿Okay? Normalmente los banners son imágenes que tienen una forma, digamos, alargada y que se pueden mostrar en las partes superiores o inferiores de nuestras páginas, ¿no? Incluso en los títulos. Entonces ahí le vamos a poner banner. Ya descargué mi banner, ya está en la misma carpeta y quiero que esa imagen la utilicemos de fondo de nuestro footer. Así que aquí en el background le voy a poner background image. Para el background image necesito URL y dentro el nombre de la imagen. Y yo le puse banner.jpg. Ya está. Vamos a guardar las modificaciones. Vamos a nuestra página. Este ya no me sirve, ya lo cierro. Color picker también ya lo cierro. Los estilos ya lo cierro. Libson ya lo cierro. Actualizamos. Y observen cómo se ve de fondo la imagen. Y a lo mejor no es la sección que yo quiero. Si nosotros vamos a nuestro navegador y vemos el banner, o sea, la imagen que yo acabo de descargar, lo que me está mostrando mi página web, pues es esta sección de acá, ¿no? Esta de acá. No se aprecia, digamos, que los efectos o la parte que yo quiero. Yo quisiera, por ejemplo, que me mostrara esta parte de aquí. ¿Cómo hago eso? Ah, pues sencillo. Ya conozco también cómo posicionar la imagen, incluso decirle qué tamaño va a tener, ¿no? Entonces aquí le digo background size. Vamos a empezar por el position. Background position. Es decir, ya mi background tiene una imagen, pero esa imagen quiero ubicarla en la posición que yo necesito. Y le vamos a decir center, es decir, ubícala totalmente en el centradita, en ese espacio que yo estoy visualizando, pues quiero que esté centrada. Así que si ahora actualizo aquí mi navegador, observen cómo se logra ver aquí una línea que corresponde a lo que hace un rato vimos aquí en la previsualización de nuestra imagen, ¿no? Y esa sección más o menos corresponde pues, a lo que está por acá, ¿no? Es esta línea que está atravesando. Si yo digo, no, esa parte no quiero que se vea, quiero que se vea hasta de acá,
Bueno, pues entonces modificamos la posición. ¿Ok? Y en lugar de que diga centrado, quiero decir bottom. ¿Vale? En la parte inferior, que tomen de referencia la parte inferior. Y observen cómo ha cambiado ahí. Y ya se muestra la parte inferior. ¿Qué pasa si no se ve mi imagen por cualquier cuestión? Porque a lo mejor escribí mal, porque a lo mejor la ubicación ya cambió de mi imagen. Pues entonces deja el color navy que yo le puse. ¿Ok? Entonces tenemos plan A y plan B. Vamos a dejarlo ahí. Y recuerden, por ejemplo, ahorita la está acomodando al tamaño que el navegador tiene. ¿Sale? Pero si yo quiero forzar, por ejemplo, el ancho, le digo background size. Y el primer parámetro que le voy a dar va a ser el de 100%. Es decir, el ancho quiero que efectivamente se ajuste al 100% de mi pantalla. Y la altura quiero que se calcule automáticamente, eso no me importa. Así que observen que ahora seguramente la imagen se salía del ancho de mi pantalla, pero como yo le dije 100%, entonces se ajusta y ahora se ven más detalles de la imagen que yo puse como background de mi pie de página, ¿no? Muy bien, se ve muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues darle formato, por ejemplo, a nuestra barra de navegación, ¿no? Disminuyendo el tamaño, por ejemplo, del logotipo, ¿no? Entonces vamos a esta parte y vemos que nuestra barra de navegación está dentro directamente de algo que se llama NAP. ¿Ok? Y dentro de NAP tenemos IMG y ahí tenemos a nuestro logotipo. Así que hay que darle estilo a nuestro logotipo porque como ustedes pueden darse cuenta, pues está muy grande y normalmente el logotipo es más pequeñito, ¿no? Así que vamos a empezar a darle estilos. No podemos agarrar y directamente decir estilo para IMG porque resulta que aquí dentro tenemos un IMG, ¿no? Y obviamente ese IMG que en este caso es o corresponde a un paisaje, pues no va a tener las mismas características que el logotipo. Por lo tanto, yo debo definir un selector que haga referencia solamente a mi logotipo. Entonces puedo utilizar una combinación de etiquetas para referirme específicamente pues al logotipo que está ubicado en la barra de navegación. Ahí tenemos ya la combinación. Acuérdense, vean que hasta el momento nada más hemos usado etiquetas de HTML, no hemos usado nada más. Vamos a decirle entonces width y vamos a decirle uno rem para ver cómo se visualiza. Seguramente se va a ver muy pequeñito. Ahí está. Vamos a darle un tamaño más grande, como por ejemplo 3 veces más. Acuérdense que el rem es el tamaño que corresponde a ¿cómo se llama? Al tamaño de la fuente, trae un tamaño por defecto y entonces cuando yo digo 1 rem, pues va a poner automáticamente tomando como referencia la fuente en la que está inserta esta imagen y esa proporción, ¿no? Como una unidad, ¿no? Como un rem. Si yo quiero que sea más grande, lo puedo duplicar y digo 2 rem, si la quiero triplicar 3 rem y así sucesivamente. ¿Okay? Estamos utilizando hasta ahorita puras unidades relativas, ¿vale? Ya tenemos ahí el tamaño de nuestro logotipo. Ahora queremos que toda nuestra barra de navegación ocupe toda una barra superior, así como lo hemos visto en otras páginas, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Entonces yo quiero que mi nav, ¿ok? En particular tenga un color de fondo. Vamos a ponerlo aquí, background color. Y aquí le vamos a decir un color, vamos a ponerle también navy. Navy, ahí está. Guardemos las modificaciones. Vayamos aquí a nuestro navegador y actualizamos. Observemos cómo ahora se puso de color azul marino todo el NAP que tengo yo. Ahora necesito, por ejemplo, darle estilo a mis textos para que adquieran un color, digamos, visible, porque no contrasta el color negro con el azul marino y obviamente ahí se pierden mis, ¿cómo se llama?
mis textos, mis opciones. Vamos entonces acá a decirle color, ¿ok? Y vamos a decirle white, color blanco. Y ahora sí están resaltando ahí mis opciones, ¿vale? Quiero además que mi barra de navegación, ¿ok?, muestre las opciones centradas. Pero si yo observo, aquí en mi código, todas las opciones no están dentro de nada, no están dentro de un contenedor ni nada. ¿Okay? ¿Cuál sería el contenedor de todos estos textos? Pues Snap. Pero al final del día cada una de estas opciones debe ser un vínculo porque ese vínculo me va a ayudar a desplazarme dentro de mi página. Así que agrego aquí el elemento que me va a permitir convertir estos textos en vínculos. Y eso es la etiqueta A, ¿no?, de los vínculos. Así que de una vez empiezo a agregar las anclas. Acuérdense que las anclas son vínculos que nosotros colocamos para acceder a ubicaciones dentro del mismo documento. Así que ya tenemos el ancla para el inicio y así empezamos a agregar las anclas para las demás secciones. Ahí está. Y corregimos aquí el nombre de las anclas. Nosotros, servicios y finalmente contactos. Vamos nuevamente a nuestro navegador para ver qué efectos, qué cambios han surtido. Observen que como vínculos, ¿sale?, los textos han cambiado de color porque por defecto los vínculos tienen este estilo, ¿no? Se ven de color azul y además están subrayados. Y nosotros no queremos que se vean así, queremos que resalten a la vista. Entonces el estilo que nosotros habíamos dado no sirve porque esto serviría siempre y cuando el texto que está dentro de NAP no estuviera dentro de otro. Así que lo quitamos de aquí y decimos entonces NAP A. ¿Por qué NAP A? Porque este elemento de aquí, estos criterios o reglas de estilo se van a aplicar a todos los elementos que estén dentro de la barra de navegación y que tengan o estén dentro de un vínculo. Si yo actualizo mi navegador, pues nos daremos cuenta que ya se está aplicando. Pero además, estas opciones de aquí se ven subrayadas y yo no quiero que se vean subrayadas. Así que vamos a quitarle el estilo que trae. Vamos a ver, no me acuerdo si es text, no, es font style. Font style. ¿Vale? O el estilo del texto. Y le vamos a decir none. No es font style, vamos a ver cuál es. Font style. Vamos a ver, estoy buscando dice que normal. A ver, vamos a ver. Lo que quiero es quitarle el subrayado a las opciones. Perdón, ustedes. Necesito acordarme de la propiedad text text decoration. Es text decoration. Text decoration. Y aquí le digo none. Vamos a nuestro navegador. Y ahí está. Entonces ya le quitamos el subrayado a nuestro texto. Pero todavía mejor, quiero agregarle un efecto para que cuando yo pase el puntero aquí, estas opciones pues resalten, ¿no? Cada una de ellas. Si yo paso el puntero sobre nosotros, pues quiero que resalte nosotros. Si paso sobre inicio, pues quiero que resalte inicio. Entonces hay que agregarle todavía más estilo. Como por ejemplo, todo está muy pegado, si ustedes observan.
Todo está como muy encimado. Yo quiero pues que se vea más separado. Entonces le digo que vamos a agregarle un padding. O vamos a agregarle mejor un weight. Un width. Y ese width va a ser de 10 rem. A ver qué sucede. Ok, no respeta el width, entonces vamos a agregarle un padding. Un padding. Si yo dejo 10 rem dentro de esta propiedad padding, va a aplicar un margen interno hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. Y yo nada más quiero que los aplique hacia la derecha y hacia la izquierda. Acuérdense que cuando lo aplico aquí directamente, el primer valor que ponga va a corresponder a la parte superior, donde va a estar de 0. Luego viene la parte derecha, y ahí sí quiero que haya 10. La parte inferior nada, y luego la izquierda. Entonces dijimos nuevamente, este primer valor corresponde a la parte superior, el margen superior. Este de acá, este de acá corresponde al margen interior de la derecha. ¿Ok? El que sigue corresponde al margen interior, pero en la parte inferior. Y el último valor que se muestra ahí corresponde a el margen interno, pero de la izquierda. Ok. Entonces sigue como una, ¿cómo se dice? Como en la orientación, o más bien en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Esa es la manera en que se dan los márgenes. Aquí tenemos el top, el right, el bottom y el left. ¿Ok? Así es la correspondencia. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona. Cómo se ve, si es que surte algún efecto. Y ya se está mostrando un efecto. Solo que los márgenes que le he puesto son bastante grandes. Y ustedes observan que cuando ya sobrepasa el margen, entonces manda a la línea inferior los que se mostraban a continuación. Así que hay que bajarle márgenes. Ponerle 5 y 5 acá. Ok. Observen que ahora sí ya se muestran, digamos, más centraditos. Ya se ven más bonitos, ya se muestran separados. Pero aún así están muy pegados hacia abajo. Así que podemos darle también un padding inferior. Y observen que no está respetando ese padding inferior. Vamos a ponerle aquí más. Ponerle un 10. Y sigue sin moverlo. Entonces quiere decir que esta propiedad no va aquí. Aquí es el 0. Okay. Vamos a dejarlo así. Y vamos a darle acá. Padding bottom 5 rem. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Es aquí dentro. Entonces le damos 2 rem. Y le damos 1 rem. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se muestra. Ahí está más o menos. Muy bien, ahora quiero, como les decía yo, que cada vez que pase sobre de una de estas opciones, de alguna manera resalte. Vamos a usar entonces
pues una pseudoclase. Les decía yo que una pseudoclase ayuda a definir patrones de estilo cuando pasa a algún evento en particular. En este caso, cuando yo decía hover, observen que el selector, que en este caso es este, es precisamente muy similar al que tenemos arriba, ¿no? El que tenemos arriba le da estilos a las ligas, a los vínculos que están acá, pero le estamos añadiendo lo que se conoce como pseudoclase, porque las pseudoclases definen o nos ayudan a definir el estilo en ciertos eventos. En este caso, hover hace referencia al evento de pasar el mouse sobre un elemento. Cuando eso ocurre, entonces quiero que algo pase. ¿Qué es lo que quiero que pase? Pues, por ejemplo, que el texto resalte con la propiedad font weight. Es decir, quiero que se vuelva negrita la letra sobre la que pasa el puntero y que además cambie de color a amarillo. Ahí está. Si yo actualizo, observemos que cuando paso el puntero precisamente sobre el vínculo, este resalta porque se cambia de color y se ponen negritas. A lo mejor también quisiera que cambiara de tamaño para que resaltara todavía más, ¿no? Yo sé que el tamaño de la fuente en general es de 1.2. Así que si yo le doy 1.5 del tamaño de fuente, pues seguramente todavía resaltará más cuando pase el puntero. Y observen, ¿no? Cada vez que yo voy pasando el puntero, el tamaño de la fuente se incrementa. A lo mejor no es necesario ponerle 5, le vamos a poner 1.4. Y observen ahí cómo se va resaltando. El icono como que estorba un poquito acá, ¿no? Como que no se ve muy bien ahí. Entonces lo vamos a sacar de la barra de navegación. ¿Ok? Y lo vamos a dejar como un elemento aquí en la parte superior. Pero si yo hago eso, seguramente se pierde el estilo que le daba el tamaño. Y eso ocurre porque cuando yo le di estilo a esa imagen, ¿dónde está? Acá está. Estábamos diciendo que estaba dentro de nav, pero ahora le estoy diciendo nuevamente que está dentro del header y sin problema ahí ya se ha cambiado. Observen que también ha cambiado el grueso de la barra de navegación, así que también ese es un efecto que nosotros podemos cambiar. Quiero que el padding con margen superior, quiero agregarle más bien un padding de margen superior e inferior y en los laterales ninguno. Y ahí está, observen. Ok. Y ahora quiero, por ejemplo, que aquí, junto al logotipo de la empresa, pues aparezca el nombre de la empresa, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de la empresa. Y vamos a decirle, todos los elementos siempre deben de ir dentro de un contenedor para que nosotros le podamos aplicar algún efecto. Por ejemplo, lo vamos a poner dentro de un EM. Y ahí le voy a decir, no, vamos a ponerle dentro de un H2. H2. Y aquí en el H2 le vamos a decir ferretería. Ferretería. ¿Qué les gusta? Tres hermanos, ¿no? Así como las zapaterías. Ferretería Tres Hermanos. Si yo actualizo aquí, observen cómo baja porque pues resulta que el H2 es un elemento de bloque, es decir, que
cada vez que yo ubico o que agrego ese elemento, automáticamente el elemento que es contiguo a este baja o le agrega un celto de línea. Entonces quiero meter este elemento de acá. No nos sirve, entonces vamos a ponerle un span. Span para que no modifique ahí la distribución. Ahí está, observen. Ya tenemos nuestro span. Finalmente quiero, por ejemplo, que este texto se vea un poquito más arriba o un poquito distinto al que tenemos. Vamos a agregar otro font weight, otra fuente, perdón, de Google Fonts, acá está. Y ese lo vamos a utilizar para nuestro título. Vamos a buscar entonces un tipo de letra que se vea todavía distinto, que contraste a lo que nosotros ya tenemos. Ok, vamos a ver como qué tipo de letra. Vamos a buscar algo como si fuera como manuscrito o algo así. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a utilizar este de acá. Y le decimos que seleccionamos. Y lo vamos a utilizar. Copiamos la hoja de estilos. Volvemos a nuestra página. Copiamos y pegamos. Más bien pegamos la hoja de estilos. Y ahora necesitamos indicar la fuente que se va a aplicar a este span de aquí. ¿Ok? Entonces observemos que este span está dentro del header. Así que si yo digo aquí header span y pego la regla, tendría que aplicarse ahora la modificación en el encabezado. Y es lo que nosotros estamos viendo. Incremento el tamaño de la fuente porque es muy pequeño. Le digo font size 3rem. Actualizamos. Y ahí se ve perfectamente el tamaño de la letra. Vamos a hacer más pequeño el logotipo. Está muy grande, vamos a decirle 2.5. 2.5. Ahí está, 2.5, ya se ve mejor. Incluso podríamos cambiar el color de las letras. ¿Vale? Finalmente, el último estilo que vamos a aplicar este día, si ustedes observan, entre el borde del documento y el contenido, hay una especie de margen. ¿Ok? Y lo mismo ocurre cuando nosotros vamos a la parte inferior del documento. ¿Vale? Observen que entre el pie de la pantalla, el pie de la página y el filo del navegador hay un espacio en blanco. Y esto es porque por defecto el navegador agrega un margen, ¿no? Y pues si no, a lo mejor no se llega a ver mal, pues sí es algo que nosotros debemos de quitar, ¿no? Así que vamos a decirle aquí padding 0. Pero al body observen. Y margin 0. Le estamos quitando los bordes, los márgenes más bien, al documento. Así que si ahora nosotros actualizamos, observemos cómo dentro del documento ya no hay un borde que se muestre en las orillitas. ¿Ok? Sino que ya todo se muestra pegadito a las orillas. Por lo tanto, necesitaríamos agregar primero a cada section pues un borde interno para que esto no se ve tan pegado a la orilla. Vamos al section y le decimos padding. Queremos agregar solamente margen derecho e izquierdo. También es posible que nosotros indiquemos los bordes de los elementos agregando solamente 2 valores. ¿Ok? Monorem. Entonces observen que ahora en lugar de agregarle 4 valores, le estoy agregando 2. ¿Cómo se leen o cómo entiendo estos valores? El primer valor corresponde al margen superior e inferior.
y el segundo valor corresponde al margen derecho e izquierdo. Entonces, cuando yo agrego un valor, se aplica a todos. Cuando agrego dos valores, el primero corresponde al margen superior e inferior y el segundo al derecho e izquierdo. Y si agrego 4 valores, entonces estoy diciendo superior, derecho, inferior, izquierdo. De esas maneras nosotros podemos definir valores para márgenes. Observen cómo ahora ya se desplazó el contenido tanto del lado derecho, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Quiero más margen interior, pues entonces le digo aquí, agrega más margen. Y observen cómo se va corriendo, todo se va nuevamente reacomodando, pero ahora ya no tengo aquí una línea blanca que aparecía porque este documento tenía un borde. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Observen que ya nuestro documento ya se empieza a ver todavía mejor, ya la distribución ya está, pero todavía le falta que le digamos qué distribución va a tener dependiendo del dispositivo. ¿Ok? Eso todavía no lo hemos hecho. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿les parece? Subo el video, subo el código para que lo tengan en su poder. Y el día de mañana continuamos con la sesión y terminamos de darle estilos a esta página. Si me permiten, les paso la lista. Permítanme un momento, por favor. En lo que paso lista, alguno tiene